Hola, buenas noches. Soy un humilde historiador que ha pasado años recorriendo antiguos manuscritos, bibliotecas olvidadas y escuchando relatos transmitidos de generación en generación. Esta noche quiero contarte una historia suave, perfecta para calmar la mente y dejar que el sueño te envuelva con dulzura. Así que, por favor, acomódate, cierra los ojos si así lo deseas, y déjame llevarte a un tiempo lejano, a una isla donde los amaneceres eran dorados y las tardes siempre olían a flores frescas. En esa isla, escondido entre suaves colinas y rodeado por un bosque de árboles altos, existía un jardín muy especial. No era un jardín cualquiera. Este jardín parecía estar apartado de las estaciones del año. Mientras el resto del mundo cambiaba del calor del verano al frío del invierno, el jardín eterno, como lo llamaban los pocos que lo conocían, permanecía siempre en su punto perfecto. Ni demasiado cálido, ni demasiado frío. Los árboles mantenían su verdor vibrante, las flores se mantenían siempre abiertas, y los frutos colgaban maduros como si estuvieran esperando al visitante adecuado para ser saboreados. El jardín pertenecía a un anciano de nombre Elián. La gente del lugar lo conocía como el guardián del tiempo suave, no porque pudiera controlar relojes ni alterar el paso del tiempo, sino porque dentro de su jardín, el tiempo parecía caminar con un paso tranquilo, casi como si le gustara demorarse allí. Los arroyos fluían con calma, las hojas tardaban mucho en caer, y las abejas zumbaban con una lentitud que relajaba a todo aquel que las observaba. Los viajeros que llegaban a ese jardín sentían que sus preocupaciones comenzaban a disolverse apenas cruzaban el umbral de piedra cubierto de enredaderas. Decían que el aire mismo era diferente, más liviano, más dulce, como si cada respiración limpiara la mente de todo aquello que pesaba. Pero este jardín no era fácil de encontrar. Solo aquellos que lo buscaban con sinceridad, con un deseo profundo de paz y no solo por curiosidad, podían hallarlo. Y fue precisamente ese deseo el que llevó a un joven llamado Zair a emprender el viaje más importante de su vida. Zair era un muchacho que vivía en un pequeño pueblo donde todo el mundo parecía estar siempre apurado. Las personas se movían rápido, sus rostros siempre tensos, sus pasos firmes y veloces, como si el tiempo se les escapara entre los dedos. Desde pequeño, Zair sentía que algo no estaba bien. Había algo en ese ritmo acelerado que no encajaba con lo que su corazón le pedía. Una noche, mientras ayudaba a limpiar la vieja biblioteca de su abuelo, encontró un libro polvoriento con la cubierta de cuero gastada. En sus páginas, el libro hablaba de leyendas antiguas, y entre ellas, Zair descubrió la historia del jardín eterno. Decía que allí, el tiempo caminaba con suavidad, que la vida podía disfrutarse sin prisa, y que quienes encontraran ese jardín aprenderían el arte de vivir despacio. El joven quedó fascinado. Mientras leía, sentía que cada palabra lo acariciaba, que cada descripción parecía escrita para él. Su corazón, por primera vez, no se sentía oprimido por la urgencia del mundo. Así comenzó a crecer en él un deseo profundo de encontrar ese jardín, no por aventura ni por fama, sino porque intuía que allí, finalmente, podría sentirse en paz. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, empacó algunas frutas secas, pan, y un pequeño cuaderno donde pensaba anotar lo que encontraría en el camino. Con la bendición silenciosa del amanecer, Zair partió rumbo a lo desconocido, guiado solo por la descripción vaga que el libro le había dejado, sigue las mariposas doradas y el rumor del agua suave. El viaje de Zair no fue sencillo, pero desde el primer paso, sintió que cada paso lo acercaba no solo al jardín, sino a sí mismo. Los primeros días del viaje fueron tranquilos. Zair cruzó senderos conocidos, saludó a pastores y comerciantes, y pasó la noche bajo cielos estrellados que parecían protegerlo. Pero pronto los caminos familiares quedaron atrás, y comenzó a adentrarse en bosques donde los árboles crecían tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Fue allí donde, por primera vez, vio una mariposa dorada. Su vuelo era lento y elegante, como si lo invitara a seguirla. Zair no dudó y comenzó a caminar tras ella.
La mariposa se posaba de vez en cuando sobre flores pequeñas, como esperándolo, y luego volvía a emprender su vuelo pausado. Así continuaron durante horas, hasta que llegaron a un arroyo de aguas tan claras que el fondo se veía como un espejo. Zair se inclinó para beber y se sorprendió al escuchar un sonido suave, casi como una melodía que provenía del agua misma. Recordó las palabras del libro, el rumor del agua suave. Comprendió que iba por buen camino. Mientras avanzaba, las mariposas doradas comenzaron a multiplicarse y el aire se llenó de un aroma dulce y fresco. El ambiente a su alrededor empezó a cambiar, los sonidos eran más delicados, las hojas parecían susurrar, y su propio paso comenzó a volverse más lento, no por cansancio, sino porque su cuerpo se estaba adaptando al ritmo del lugar. Finalmente, después de cruzar un pequeño puente de madera cubierto de musgo, Zair vio un arco de piedra cubierto de enredaderas espesas. Sin pensarlo, lo cruzó. Apenas lo hizo, una sensación de paz lo envolvió por completo. Era como si todo su ser hubiera estado esperando ese momento. Había llegado al jardín eterno. Al cruzar el arco, Zair quedó maravillado por la belleza que lo rodeaba. Los árboles tenían hojas de un verde tan vivo que parecía casi irreal. Flores de todos los colores se abrían al paso del joven, como si lo saludaran. Las mariposas doradas revoloteaban a su alrededor, creando un ambiente mágico. El aire estaba impregnado de una fragancia ligera, dulce y relajante. Zair avanzó lentamente, con el corazón palpitando de emoción. A lo lejos, vio una pequeña casa hecha de madera clara y rodeada de enredaderas con flores violetas. Frente a la casa, un hombre de cabello blanco y rostro sereno lo esperaba sentado en un banco de piedra. Era Elian, el guardián del tiempo suave. «Te esperaba, muchacho», dijo Elian con una sonrisa cálida. «Este jardín solo se revela a quienes verdaderamente lo necesitan». Zair se acercó con respeto y le explicó cómo había llegado allí, guiado por las mariposas doradas y el rumor del agua suave. Elian escuchó con atención, asintiendo lentamente, como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. «Aquí aprenderás lo que viniste a buscar», le dijo Elian. «Pero no te lo enseñaré yo, será el jardín quien te enseñe. Debes recorrerlo, observarlo y, sobre todo, sentirlo». Zair pasó los días explorando cada rincón del jardín, escuchando el murmullo de los arroyos, observando el vuelo pausado de las mariposas y disfrutando del frescor bajo los árboles. Poco a poco, su mente comenzó a desacelerarse, sus pensamientos se volvieron más claros y su corazón más ligero. Cada día, al atardecer, Elian y Zair se sentaban juntos a contemplar las flores que se cerraban lentamente al caer la noche. Conversaban sobre la vida, sobre la importancia de respirar con calma y de no dejarse arrastrar por la prisa del mundo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero cubierto de pétalos, Elian le dijo a Zair: «El tiempo no siempre es nuestro enemigo. Es la velocidad con la que lo vivimos la que nos cansa. Aquí, el tiempo simplemente es. No corre ni se detiene. Solo es». Esas palabras resonaron profundamente en Zair. Comenzó a notar que sus pensamientos ya no saltaban de un lugar a otro, ni se preocupaban por lo que vendría después. Estaba plenamente presente, sintiendo cada paso, cada aroma, cada sonido del jardín. Los días se convirtieron en semanas. Zair aprendió a cultivar pequeñas plantas, a cuidar de los estanques donde peces de colores nadaban con gracia y a preparar infusiones con hojas especiales que Elian le mostraba. Cada tarea parecía simple, pero cada una estaba llena de significado. Una noche, bajo un cielo tan estrellado que parecía un manto de luces, Elian le contó que él también había sido un viajero como Zair, que había llegado allí muchos años atrás en busca de paz. Había aprendido tanto del jardín que decidió quedarse para cuidarlo y guiar a otros. «Este jardín no necesita un guardián», le dijo Elian, «pero sí necesita a alguien que lo recuerde. Alguien que lleve su esencia al mundo de afuera, donde las personas han olvidado cómo vivir con calma».
Zaire comprendió que su viaje no solo había sido para encontrar paz para sí mismo, sino también para aprender a compartirla con otros. Sabía que eventualmente llegaría el momento de partir, pero por ahora, deseaba seguir absorbiendo cada lección que el jardín eterno tenía para ofrecerle. El tiempo en el jardín parecía extenderse con dulzura, y mientras los días pasaban, Zaire comenzó a descubrir rincones secretos, pequeños lagos ocultos entre las flores, senderos que solo se iluminaban al amanecer, y piedras antiguas con inscripciones que hablaban de viajeros anteriores que también habían encontrado aquel refugio. Una mañana, mientras recolectaba frutos dorados, Zaire encontró un cuaderno de tapas verdes escondido bajo un árbol de flores lilas. Era el diario de otro viajero que, siglos atrás, había vivido una experiencia muy parecida a la suya. En sus páginas, aquel viajero había escrito sobre la importancia de compartir la calma del jardín con el mundo exterior. Zaire pasó días leyendo cada palabra, cada reflexión. Se sintió conectado a ese desconocido, como si el jardín les hubiera susurrado las mismas enseñanzas a través del tiempo. Descubrió que no solo Elian había sido un guardián, sino que muchos antes también lo habían sido, dejando pistas, aprendizajes y mensajes escondidos para quien llegara después. El jardín te elige, Zaire, le dijo Elian una tarde, mientras ambos contemplaban las aguas tranquilas. Pero también te enseña que debes llevar su mensaje contigo. No todos los que llegan aquí se quedan para siempre. Algunos, como tú, deben regresar y recordarles a otros cómo respirar. Zaire escuchó en silencio, sintiendo que dentro de él, poco a poco, germinaba la certeza de su misión. Quería quedarse para siempre, pero comprendía que su propósito estaba más allá de esos muros invisibles. Tenía que llevar la esencia del jardín eterno al mundo que había dejado atrás. La despedida no fue inmediata. Zaire y Elian pasaron varias jornadas más compartiendo enseñanzas, caminando entre los árboles y preparando los detalles del regreso. Zaire escribió sus propios pensamientos en un cuaderno nuevo que Elian le regaló, asegurándose de guardar cada pequeña lección que el jardín le había ofrecido. Una mañana tibia, Elian le dijo que el momento había llegado. Zaire lo miró con tristeza, pero también con gratitud. Sabía que había cumplido un ciclo y que el jardín siempre estaría dentro de él, aunque sus pasos lo llevaran lejos. No te preocupes, le dijo Elian con suavidad. Este jardín siempre será tu refugio. Aunque no puedas volver físicamente, cada vez que respires con calma, cada vez que camines sin prisa, estarás aquí. Zaire sonrió, sintiendo que esas palabras se grababan en lo más profundo de su corazón. Se despidió del jardín, de sus aromas, de sus mariposas doradas y de Elian, que lo abrazó como si fuera un viejo amigo. El joven cruzó de nuevo el arco de piedra y, al hacerlo, sintió que el tiempo volvía a tomar su ritmo habitual. El bullicio del mundo regresó a sus oídos, pero esta vez, su corazón estaba preparado. El regreso de Zaire a su pueblo fue tranquilo. Caminó por los mismos senderos que lo habían llevado al jardín, pero esta vez, cada paso estaba impregnado de una serenidad que no había conocido antes. Al llegar, las personas lo notaron diferente. Ya no caminaba con apuro, ni se preocupaba por los relojes. Se detenía a escuchar, a mirar las flores al borde del camino, a respirar con profundidad. Al principio, algunos pensaron que se había vuelto extraño, pero poco a poco, su calma comenzó a contagiar a otros. Zaire comenzó a contar historias sobre el jardín eterno. No lo describía como un lugar físico, sino como una experiencia, un estado del alma. Enseñó a sus vecinos a hacer pausas, a disfrutar de los pequeños momentos y a valorar la lentitud como un regalo. Pronto, las personas empezaron a reunirse para escucharlo. Abrieron pequeños jardines en sus patios, construyeron bancos donde antes había solo tierra, y aprendieron a tomarse un respiro en medio del ajetreo. El mensaje del jardín comenzó a florecer en aquel pueblo que antes vivía con prisa. Zaire entendió que había cumplido la misión que el jardín y Elian le habían confiado.
No necesitaba regresar al jardín eterno, porque de alguna manera lo había traído con él. Los años pasaron, y Zaire envejeció rodeado de amigos y aprendices. Su jardín personal se convirtió en un lugar donde las generaciones venían a escuchar sus historias y aprender a vivir con suavidad. Aunque su cabello se volvió plateado como las hojas en otoño, su espíritu permanecía joven y liviano. Nunca perdió la costumbre de caminar despacio, de cerrar los ojos al respirar el aroma de las flores y de seguir a las mariposas doradas que, de vez en cuando, aparecían como pequeños recordatorios de su tiempo en el jardín eterno. Una tarde, mientras el sol se despedía con sus tonos dorados, Zaire sintió que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Sentado en su banco favorito, rodeado de los que lo querían, les dejó un último consejo. El jardín no es un lugar lejano. Está aquí, en cada momento que ustedes decidan vivir con calma. Respiren. Sientan. No se apresuren. Y con una sonrisa tranquila, Zaire cerró los ojos, sabiendo que su misión había sido cumplida. El pueblo nunca olvidó a Zaire. Sus enseñanzas se mantuvieron vivas a través de generaciones, y las historias del jardín eterno se siguieron contando al calor de las tardes, bajo la sombra de los árboles. El jardín que Zaire había creado se convirtió en un lugar especial, donde las mariposas doradas seguían apareciendo para quienes sabían mirar con el corazón. Algunos dicen que, en las mañanas más serenas, es posible escuchar el rumor del agua suave, como una melodía escondida entre las hojas. Y así, la esencia del jardín eterno continuó floreciendo, no como un lugar secreto al que solo unos pocos podían llegar, sino como un espacio abierto dentro de cada persona dispuesta a vivir despacio, a saborear la vida sin prisa y a encontrar belleza en lo simple. Esta historia, querido oyente, es un pequeño regalo para que lo lleves contigo al descansar. Que te acompañe esta noche y te recuerde que, al cerrar los ojos y respirar con calma, tú también puedes visitar el jardín eterno. Buenas noches.